Un millonario pone a prueba las habilidades de su chef en una exclusiva fiesta y el acontecimiento cambia la vida de ambos. Isabella trabaja como cocinera en la lujosa finca de los García, que es sinónimo de riqueza y opulencia. Se siente invisible para los residentes de la casa, especialmente para Alejandro García, el heredero seguro de sí mismo, encantador e increíblemente rico. Alejandro camina orgulloso por los pasillos como si exigiera respeto para sí mismo. Isabella, observándole desde lejos, siempre se ha preguntado cómo un hombre tan rico puede parecer tan aburrido. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Isabella captó una conversación excitada desde el salón principal. Intrigada, se acercó sigilosamente y vio a Alejandro discutiendo con el coordinador de eventos. ¿Cómo ha podido dimitir?, preguntó Alejandro con irritación. Esta noche celebramos una fiesta para 300 personas. El coordinador intentó calmarle, pero Alejandro no estaba dispuesto a escuchar. De repente, su mirada se dirigió a la cocina y vio a Isabella. «Eres la cocinera, ¿verdad?» «¿Isabella?», preguntó en tono frío. «Sí, soy yo, señor García», respondió ella, tratando de mantener la calma. «Necesito tu ayuda esta noche. Te encargarás de la cena en la fiesta. No tenemos otra opción». Los ojos de Isabella se abrieron de par en par, sorprendida. «Pero si solo soy cocinera». «Exacto, ahora mismo eres la única que sabe qué hacer en la cocina. Cuento contigo. Podrás con ello o cancelo la fiesta». Sus palabras salieron con una nota de sarcasmo. Isabella dudó. Se daba cuenta de que aquello iba más allá de sus obligaciones, pero al mismo tiempo sentía que era su oportunidad de demostrar sus habilidades. Finalmente, se recompuso y asintió. «De acuerdo, lo haré». El resto del día transcurrió en una intensa preparación y ella preparó los platos con una precisión casi militar. A pesar de su excitación, concentrarse en la cocina le ayudó a olvidarse de la presión. Cuando el sol empezaba a ponerse, Alejandro apareció en la cocina, observándola con interés. «Parece que sabes lo que haces», comentó apoyándose en la encimera. «Cocinar es lo único que sé hacer», respondió Isabella sin levantar la vista. Alejandro se rió pero no añadió nada, siguió observando su trabajo con interés. Cuando empezaron a llegar los invitados, Isabella se quedó entre bastidores, supervisando el proceso de preparación. La sala estaba llena de gente con trajes preciosos, riendo y charlando como si nada pudiera alterarles. Isabella, sin embargo, se sentía fuera de lugar. De repente volvió Alejandro, esta vez con un elegante smoking. «Quiero que salgas», le dijo. «¿Qué?», intervino Isabella sorprendida. «¿Has creado tú estos platos? Quiero que estés ahí para asegurarme de que todo sale perfecto». Añadió con una sonrisa, además, sería agradable ver a alguien real entre todas esas caras falsas. Isabella, impresionada por la sinceridad de sus palabras, asintió. Se puso el sencillo vestido que siempre llevaba consigo, se recogió el pelo y se dirigió al vestíbulo. Al entrar, sintió que todos los ojos estaban puestos en ella. Algunos invitados la miraban con curiosidad, mientras que otros, como Camila Martínez, le lanzaban miradas de reproche. Camila, una socialité conocida por su belleza y arrogancia, se acercó a Alejandro, que estaba de pie junto a Isabella. «¿Quién es esta?», preguntó Camila con desprecio en la voz. «Ella es Isabella», respondió Alejandro con calma. «Ella es la encargada de la cena que tanto alaban todos». Camila enarcó una ceja, sintiéndose claramente incómoda en presencia de Isabella. «Qué interesante. Espero que sepa cuál es su lugar». «Mi lugar es donde me lleve mi trabajo», respondió Isabella con seguridad. Alejandro se rió y Camila, evidentemente molesta, se marchó. Isabella se sintió orgullosa de sí misma por no tener miedo. En el transcurso de la velada, se le acercó un inversor que elogió su enfoque creativo de los platos y le pidió que le contara más cosas sobre sus ideas.
Sin darse cuenta, Isabella había captado la atención de varios invitados, intrigados por su enfoque sincero e innovador de la cocina. No solo destacaba, sino que parecía desafiar las convenciones del ambiente elitista en el que se encontraba. Cuando la fiesta llegó a su fin, Alejandro se reunió con ella en el pasillo. Hoy ha sorprendido a todos, incluso a mí, dijo. Isabella se encogió de hombros, tratando de no mostrar lo mucho que sus palabras significaban para ella. Solo he hecho mi trabajo. No, hiciste mucho más que eso, y quiero que sigas haciéndolo, replicó Alejandro. Isabella lo miró desconcertada. ¿Qué quieres decir? Significa que quiero que trabajes conmigo en un proyecto. Algo grande. Algo que lo cambiará todo. Isabella guardó silencio mientras meditaba sus palabras. Se dio cuenta de que aceptar significaba salir de su zona de confort. Aceptar la invitación de Alejandro podía ser el comienzo de algo extraordinario o de un completo desastre. A la mañana siguiente, Isabella se despertó intentando comprender los acontecimientos de la noche anterior. La propuesta de Alejandro sonaba como un eco en su cabeza. Algo que lo cambiaría todo. La idea era tentadora, pero la arrogancia de Alejandro le hizo preguntarse si se trataba realmente de su talento o solo de una forma de aumentar su propio prestigio. Estaba terminando de limpiar la cocina cuando Alejandro reapareció. Esta vez no llevaba smoking como el día anterior, pero seguía destilando confianza. Buenos días, Isabella. ¿Has pensado en mi oferta? Preguntó él, yendo directo al grano. Ella trató de ocultar su irritación ante su tono imperioso. Aún me lo estoy pensando. No tomo decisiones importantes tan deprisa. Alejandro sonrió, cruzándose de brazos. Interesante. Creía que un hombre como tú, al que le gustan los retos, sería más decidido. Quizá me equivoqué. Isabella dejó el cuchillo sobre la encimera, sintiendo que su paciencia empezaba a agotarse. Escuche, señor García. Trabajo duro, y no dudo por miedo a un desafío. Tiene que ver con usted. No estoy segura de querer trabajar con un hombre que apenas me respeta como profesional. La sonrisa de Alejandro desapareció por un momento, sustituida por una expresión de sorpresa, pero enseguida recuperó la compostura. Quizá he sido demasiado franco, dijo, dando un paso atrás como para reflexionar. Pero, Isabella, lo que dije anoche sigue siendo cierto. Tienes talento, y en eso no suelo equivocarme. Isabella lo miró. Bajo su arrogancia, parecía haber algo genuino. ¿Un deseo de lograr algo significativo, tal vez? Aún no estaba segura. Te daré una respuesta al final del día, dijo finalmente. Alejandro volvió a sonreír, esta vez su sonrisa parecía casi genuina. Estupendo. Estaré esperando, dijo. A lo largo del día, varios empleados de la mansión se acercaron a Isabella, preguntando por su presencia en la fiesta. Isabella, que normalmente trabajaba entre bastidores, era de repente el centro de atención, algo que nunca había buscado. Lo que más le molestaba era que Alejandro parecía disfrutarlo. Era el tipo de hombre que siempre hacía que todo girara a su alrededor, e Isabella no quería ser un peón más en su juego. Mientras reflexionaba sobre ello, recibió una nota de agradecimiento de uno de los invitados a la fiesta, un conocido inversor, que elogiaba su visión culinaria y expresaba su deseo de discutir sus ideas con más detalle. Esto la hizo pensar, quizá Alejandro le esté ofreciendo realmente una oportunidad, no solo aprovechándose de ella. A última hora de la tarde, Isabella decidió que tenía que encontrarse cara a cara con Alejandro. Entró en la sala de reuniones de la mansión, donde Alejandro estaba revisando unos documentos. Cuando ella entró, él levantó la vista y sonrió como si ya supiera lo que ella le iba a decir. Finalmente, le hizo un gesto para que se sentara. Aún no he dicho que sí, respondió Isabella, permaneciendo de pie. Quiero entender lo que realmente esperas de mí antes de tomar una decisión. Alejandro se reclinó en su silla, preparándose para la discusión.
Es muy sencillo. Quiero crear algo único, un restaurante que combine lujo y autenticidad. Algo que cambie la percepción de la alta cocina. Y tú eres perfecto para ello. ¿Y por qué? Preguntó Isabella cruzándose de brazos. ¿Por qué yo? A cientos de chefs famosos les encantaría trabajar contigo. Alejandro vaciló un instante, algo poco habitual en él. Parecía estar buscando las palabras adecuadas. Porque tú no eres como ellos. No te mueve la fama ni el estatus. Eres real. Y eso es lo que falta en nuestro mundo. Isabella parpadeó, sorprendida por la sinceridad de su tono. Por primera vez, Alejandro parecía menos arrogante y más humano. ¿Estás diciendo que quieres cambiar el concepto de alta cocina? Preguntó, ahora intrigada. Alejandro asintió. Eso es exactamente lo que digo. Y creo que podemos hacerlo juntos. Isabella respiró hondo. Era un riesgo, pero también la oportunidad de su vida. De acuerdo, estoy de acuerdo, dijo finalmente. Alejandro sonrió y se levantó de la silla. Genial, empezamos mañana. El día siguiente lo dedicó a profundizar en el proyecto. Alejandro la llevó a un edificio del centro de la ciudad donde pensaba abrir un restaurante. El local era enorme, con paredes de cristal que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Isabella estaba impresionada, pero al mismo tiempo se sentía intimidada. Aquello era mucho más grande que todo lo que había hecho antes. Bienvenida al nuevo escenario, dijo Alejandro, extendiendo los brazos como si imaginara cómo podría transformar el lugar según su visión. Pero mientras ella soñaba despierta, Alejandro ya estaba dando órdenes a los arquitectos y diseñadores. Quiero algo refinado pero asequible, algo que hable de exclusividad pero que no pretenda ser exclusivo, dijo mientras los demás tomaban notas frenéticamente. Isabella observaba en silencio con sentimientos encontrados de admiración y decepción. Alejandro era ciertamente competente, pero también muy dominante. Sabía que tendría que encontrar la manera de equilibrar sus ideas con las de él. Más tarde, cuando empezaron a revisar el menú, surgió el primer conflicto. Alejandro quería crear platos visualmente impresionantes, mientras que Isabella insistía en que la prioridad debía ser el sabor y la historia que había detrás de los ingredientes. La gente come primero con los ojos, dijo Alejandro, como si fuera obvio. Y luego se decepcionan si el sabor no coincide con la apariencia, objetó Isabella. Comprendo que tienes una visión apasionada, pero este restaurante tiene que tener éxito comercial. No podemos ignorar las expectativas de los clientes. Y no podemos olvidar la esencia de la cocina, replicó ella, cruzándose de brazos. Si queremos crear algo único, tenemos que hacerlo bien. Alejandro suspiró y se pasó una mano por el pelo. De acuerdo, encontraremos un equilibrio. Pero recuerda, Isabella, en este juego, la presentación es tan importante como el contenido. Isabella se dio cuenta de que estaba entrando en terreno desconocido, pero por primera vez sintió que tenía algo que demostrar, no a Alejandro, sino a sí misma. A la mañana siguiente, Isabella llegó a la mansión de los García para ultimar los últimos detalles antes de reunirse con Alejandro en el edificio del restaurante. Todavía se sentía ansiosa y entusiasmada con el proyecto. A pesar de las dificultades de comunicación con Alejandro, trabajar en un proyecto de tal envergadura era innegablemente emocionante. La voz firme de Alejandro, procedente del pasillo, la hizo detenerse. Suspiró y se volvió hacia él. Se acercaba a ella con paso decidido, sosteniendo un teléfono móvil en una mano y una carpeta en la otra. Ya vamos con retraso, le dijo, sin desearle siquiera los buenos días. Espero que te hayas preparado, porque hoy va a haber mucho trabajo. Isabella enarcó una ceja. ¿Tarde? Creía que la reunión era a las 10. Solo son las 9:30. Eso la molestó profundamente. En mi mundo, ser puntual significa llegar tarde. Espero de ti algo más que el cumplimiento de tus deberes como cocinera, Isabella.
Isabella se cruzó de brazos, sintiendo que le hervía la sangre. Y yo espero más de un líder que órdenes arrogantes, Alejandro. No somos robots que puedan ser programados para seguir tus absurdas reglas. Por un momento Alejandro pareció sorprendido, pero pronto su expresión volvió a su habitual máscara de superioridad. Quizá me equivoqué sobre vuestras capacidades, pronunció. Isabella dio un paso adelante, encontrándose justo delante de él. Y quizá me equivoqué al pensar que podíais trabajar en equipo. La tensión en el pasillo era casi palpable. Ninguno de los dos quería echarse atrás, pero pronto Alejandro sonrió débilmente y suspiró. De acuerdo, ¿quieres que me convierta en menos? ¿Alejandro García? Preguntó, burlándose ligeramente. Podemos empezar por ahí. Pero espero de ti el mismo nivel de profesionalidad. Lo tendrás si me tratas como a una compañera, no como a una pieza de tu juego, replicó Isabella sin perder la firmeza. Alejandro asintió y se dirigió a la salida. Vámonos. El arquitecto ya nos está esperando. Ese día, el edificio del restaurante parecía más ajetreado. Los equipos de arquitectos y diseñadores estaban dispersos, discutiendo planos, esbozando ideas y afinando detalles. Isabella volvió a sentirse intimidada por la grandiosidad del lugar, pero tuvo cuidado de ocultar sus sentimientos. Alejandro empezó a exponer sus ideas para cambiar la distribución del restaurante. Mientras hablaba, Isabella se acercó a uno de los arquitectos para comprender mejor la organización del espacio de la cocina. ¿Y esta zona de aquí? Preguntó, señalando una pequeña sala contigua al comedor principal. Está etiquetada como despensa, pero se utiliza mejor para almacenar ingredientes frescos. El arquitecto dudó un poco antes de responder. El señor García sugirió que reserváramos ese espacio para almacenar vinos importados. Isabella se volvió hacia Alejandro, que los observaba desde lejos. Alejandro, ¿podemos hablar de esto? Se acercó, ajustándose la corbata y sonriendo ligeramente. ¿Pasa algo, Isabella? Sí, esta zona se utiliza mejor para almacenar ingredientes frescos. Es más práctico para los cocineros y ayudará a reducir los desperdicios. Alejandro rió suavemente. Entiendo tu punto de vista, pero el público objetivo de este restaurante aprecia los vinos importados tanto como la comida. Debemos atenderles. Isabella entrecerró los ojos. ¿Y el equipo que hará que este restaurante sea un éxito? ¿No es importante? El arquitecto que se interponía entre ellos estaba claramente incómodo. Alejandro respiró hondo mientras miraba los planos. De acuerdo, lo haremos a tu manera. Pero espero que estos cambios merezcan la pena. Lo valdrán, respondió Isabella con seguridad. Más tarde, cuando empezaron a revisar el menú, el desacuerdo continuó. Isabella quería hacer hincapié en los ingredientes locales y ecológicos, mientras que Alejandro insistía en incluir platos gourmet de importación que, en su opinión, atraerían a una clientela de élite. Isabella, objetó, la gente paga por exclusividad, y eso significa ingredientes que no pueden conseguir en ningún otro sitio. La exclusividad no tiene por qué consistir en ingredientes importados, puede venir dada por la creatividad y el sabor, replicó ella. Tiene que haber alma en lo que ofrecemos, no solo un precio. Alejandro se recostó en su silla, estudiándola pensativo. Eres testaruda, ya lo sabes. Y tú eres implacable, respondió ella sin vacilar. Hubo un momento de silencio entre ellos, y luego Alejandro sonrió, casi sinceramente. Creo que por eso vamos a conseguir que funcione. Isabella suspiró, pero no pudo contener una débil sonrisa. Había sido un día agotador pero productivo. Cuando terminaron, Alejandro se ofreció a llevar a Isabella a casa. Por el camino, el ambiente se volvió menos tenso, casi amistoso. Hoy has hecho un buen trabajo, Isabella, le dijo bruscamente. Pero espero que te des cuenta de que a partir de ahora solo va a ser más difícil. Isabella le miró, sorprendida por la sinceridad de su tono.
¿Más difícil? Trabajar contigo ya es bastante difícil, se rió Alejandro. Me parece justo. Pero lo digo en serio. Nos enfrentamos a algo grande, y los grandes proyectos siempre conllevan grandes riesgos. Lo sé, respondió ella, mirando por la ventana. Pero estoy preparada. Al menos, creo que lo estoy. Alejandro la miró, pareciendo considerar sus palabras. Yo también espero estar preparado, dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. Isabella se volvió para mirarle, pero antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, el coche se detuvo delante de su casa. Hasta mañana, Isabella, dijo Alejandro con una leve inclinación de cabeza. Hasta mañana, respondió ella, bajando del coche. Al subir a su piso, Isabella se sintió cansada y satisfecha. A pesar de todas las dificultades de trabajar con Alejandro, Isabella se dio cuenta de que este proyecto era la oportunidad de su vida. Sentía que Alejandro había invertido en él más de lo que ella podía imaginar. En los días siguientes, su colaboración se hizo más relajada. El equipo de arquitectos y diseñadores ya había convertido las ideas iniciales en un plan claro, y ahora la atención se centraba en los detalles, el concepto de restaurante, el menú y el servicio al cliente. Isabella, que seguía acostumbrándose a la magnitud de lo que estaba ocurriendo, se dio cuenta de que Alejandro también empezaba a hacer cambios. Escuchaba más sus ideas y le hacía preguntas, mostrando verdadero interés. Una mañana, mientras repasaban el menú, preguntó, ¿por qué son tan importantes para ti los ingredientes locales? Isabella se sorprendió por la pregunta y respondió, porque los ingredientes locales cuentan una historia. Conectan el restaurante con la comunidad, y además son más frescos y tienen menos impacto en el medio ambiente. Tiene sentido. Supongo que nunca había pensado en que afecta a algo más que a lo que hay en el plato, admitió Alejandro. Isabella sonrió débilmente, quizá por eso me necesitabas para este proyecto. Alejandro se echó a reír y se reclinó en la silla. Puede que sí. Pero no te pongas demasiado chula, Isabella. Yo sigo tomando las decisiones finales. Isabella puso los ojos en blanco, pero en su conversación destelló un tono juguetón. Por primera vez, sintió que podían formar un buen equipo. Más tarde, observando la distribución de la cocina, Isabella sugirió algunos cambios para optimizar el espacio. Si colocamos los puestos de preparación más cerca de la zona de servicio, podemos acelerar el tiempo que se tarda en servir la comida, explicó. Alejandro, que estaba mirando los planos a su lado, asintió, suena lógico. Hagámoslo realidad. A Isabella le sorprendió la facilidad con la que aceptó. Accedes demasiado rápido. ¿Dónde está el Alejandro testarudo que conocí? Se rió, digamos que estoy aprendiendo. Tienes buenas ideas, Isabella, y veo el talento cuando lo veo. Isabella sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente, pero apartó la mirada para que él no se diera cuenta. Me alegro de que ahora lo veas. Alejandro sonrió, pero no añadió nada más. Los días se convirtieron en semanas y el restaurante empezó a tomar forma. Isabella se implicaba cada vez más en el proyecto y Alejandro parecía empezar a confiarle decisiones que antes controlaba más férreamente. Una tarde, mientras discutíamos el mobiliario del comedor principal, Alejandro sugirió algo inesperado. ¿Qué te parece una zona exterior? Un pequeño jardín interior donde los clientes puedan ver algunas de las hierbas que utilizamos en los platos. Isabella le miró sorprendida, es una idea increíble. ¿De dónde ha salido? Alejandro se encogió de hombros y sonrió tímidamente, quizá esté aprendiendo algo de ti, pero no se lo digas a nadie. Isabella se rió, sintiendo por primera vez que Alejandro se volvía más accesible y humano. Una noche, mientras ultimaban el menú, Alejandro le hizo una petición que sorprendió a Isabella. Quiero que seas la imagen del restaurante. Isabella frunció el ceño, confusa, ¿qué quieres decir? Quiero que seas la jefa de cocina. No solo la jefa de cocina, sino alguien a quien los clientes conozcan y admiren.
Tienes pasión y autenticidad, y eso es raro. Eso es exactamente lo que necesita este sitio. Isabella se quedó callada, meditando sus palabras. Era una gran oferta, pero también una gran responsabilidad. Isabella no podía imaginarse formando parte de un proyecto de tal envergadura. No sé si estoy preparada, dijo finalmente. Alejandro se inclinó hacia ella con expresión seria. Estás preparada, lo sé, y estaré a tu lado para ayudarte a que todo suceda. Isabella le miró, sintiendo una extraña combinación de miedo y coraje. Por primera vez, creía de verdad que podía conseguirlo. El restaurante estaba a punto de abrir, pero Isabella se dio cuenta de que la verdadera prueba estaba por llegar. Con Alejandro a su lado, se siente más fuerte que nunca, pero también se da cuenta de que hay mucho más en juego que el éxito del proyecto. El restaurante estaba casi listo. El equipo trabajaba sin descanso, afinando los últimos detalles de decoración, formación y procesos operativos. Cada rincón del establecimiento cobraba vida y las ideas que ella y Alejandro habían imaginado se hacían realidad. A pesar del intenso ritmo de trabajo, Isabella se sentía realizada. Por primera vez, había dejado su huella en algo significativo. Alejandro, en cambio, parecía más reservado que de costumbre. Mantenía un tono profesional y exigente, pero Isabella notó que se había vuelto más callado, como si estuviera distraído con algo. Una mañana, mientras Isabella preparaba la presentación de la comida para el menú oficial, Alejandro entró en la cocina. La observó durante unos segundos antes de hablar, lo que no era habitual, ya que solía empezar con pedidos o preguntas. Estos platos tienen muy buena pinta, dijo por fin. Pero he pensado que podríamos añadir algo más atrevido, algo inesperado. Isabella le miró, intrigada. ¿Qué tipo de idea has tenido? Alejandro se pasó la mano por el pelo, claramente incómodo. Rara vez era tímido a la hora de expresar su opinión, pero ahora parecía elegir cuidadosamente sus palabras. No lo sé exactamente. Quizá algo que refleje la energía que has aportado a este proyecto. Algo más genuino. Isabella detuvo su trabajo y le miró sorprendida. Quizás sea lo más humano que has dicho desde que empezamos este caso, comentó, aunque la expresión de su rostro seguía siendo difícil de leer. Solo digo la verdad, Isabella. Tú eras el corazón de este lugar, y creo que tenemos que atrapar eso. Por un momento hubo silencio entre ellos. Isabella se dio la vuelta, concentrándose de nuevo en los platos, y Alejandro permaneció de pie, como si quisiera decir algo más pero no encontrara las palabras. Más tarde, ese mismo día, Alejandro llamó a Isabella para repasar la distribución final del restaurante. Mientras ella estudiaba los planos, él se acercó a ella, quizá más de lo necesario. ¿Crees que estamos listos?, preguntó bajando la voz. Isabella levantó la vista y lo miró. Creo que estamos todo lo preparados que podemos estar. Pero siempre tendremos que hacer ajustes una vez que empecemos. Alejandro asintió lentamente, pero su mirada permaneció fija en ella. Isabella sintió una ligera incomodidad, pero no dijo nada. Había algo incomprensible en la expresión de su rostro, como si estuviera tratando de ordenar sus sentimientos. ¿Estás bien?, preguntó rompiendo el silencio. Él parpadeó, como si volviera a la realidad. Sí, estoy bien. Solo pensaba en ello. Isabella sonrió ligeramente, tratando de calmar el ambiente tenso. Es peligroso, García. Pensar demasiado puede ser malo para ti. Alejandro se rió, aunque había una nota extraña en su risa. Quizá tengas razón. En las semanas siguientes, Isabella empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Alejandro. Se volvió menos confiado, casi distraído. A menudo, durante las reuniones, vacilaba o hacía comentarios que parecían más personales que profesionales. Una noche, después de un largo día de trabajo, los dos estaban solos en el restaurante, dando los últimos retoques a la iluminación.
Isabella estaba ajustando una de las luces cuando Alejandro la llamó. Isabella, ¿has pensado qué vas a hacer después de esto? Le preguntó, apoyándose en una de las mesas. Isabella le miró desconcertada. ¿Después de esto? Quiero decir que este proyecto es mi principal objetivo ahora mismo. Aún no he pensado en lo que viene después. Alejandro desvió la mirada como si ocultara algo. Yo solo, quería saber si piensas volver a tu antigua rutina o si quieres seguir formando parte de algo más grande. Isabella se acercó más a él, cruzándose de brazos. ¿Es tu forma de decir que vas a despedirme antes incluso de que abra? Alejandro se rió nerviosamente. Claro que no. Olvídalo. Era una pregunta estúpida. Isabella frunció el ceño, pero decidió no continuar la conversación. Se dio cuenta de que había algo más detrás de su pregunta, pero Alejandro no era de los que se abren fácilmente. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, se sentía más confuso que nunca. Se desplomó en el sofá y se pasó las manos por la cara, incapaz de librarse de los pensamientos sobre Isabella, sobre la forma en que había hablado, la pasión con que había entrado en cada detalle y la forma en que le había hecho dudar de todo lo que creía saber sobre sí mismo. Le resultaba perturbador. Nunca se había permitido sentir algo así por nadie, y menos por alguien tan diferente a él. Isabella era testaruda, difícil, pero también increíblemente talentosa y sincera. No tenía miedo de enfrentarse a él, y eso despertaba en él emociones que no podía explicar. Alejandro respiró hondo y cerró los ojos. Sabía que debía concentrarse en el restaurante, pero Isabella no dejaba de distraerle. Faltaban 15 días para la inauguración del restaurante y la tensión iba en aumento. Isabella y Alejandro trabajaban sin cansancio, pero mientras Isabella se concentraba en cada detalle, Alejandro se distraía cada vez más. Se esforzaba por mantener una actitud profesional, pero sus pensamientos divagaban a menudo, sobre todo cuando Isabella estaba cerca. Aquella tarde, mientras Isabella preparaba el programa de formación definitivo para el personal, Alejandro entró en la sala. Parecía distinto, menos seguro de sí mismo que de costumbre. Se detuvo junto a ella, se cruzó de brazos y la observó en silencio durante unos instantes. «Necesito hablar contigo», dijo por fin. Isabella le miró, sorprendida por su tono serio. «¿Sobre el restaurante?», le preguntó. «No exactamente», respondió él, lanzando una breve mirada a un lado. «¿Me acompañas al jardín?». Isabella vaciló pero asintió, curiosa por saber qué tenía que decir. El jardín era uno de los lugares más tranquilos de la finca. Las flores estaban en plena floración y en el aire se oía el tranquilo sonido del agua de una pequeña fuente. Alejandro se detuvo junto a un banco de madera y se pasó la mano por el pelo como si buscara las palabras adecuadas. «¿Isabella?», empezó, mirándola con una combinación de nerviosismo y determinación. «En los últimos meses, trabajando contigo, me he dado cuenta de que eres mucho más de lo que creía». Isabella frunció el ceño, avergonzada. ¿Más de lo que pensaba? ¿Qué significa eso? Alejandro respiró hondo, como si luchara consigo mismo. No sé cómo explicarlo de un modo que tenga sentido. Me haces dudar de muchas cosas. Sobre mí mismo. Sobre lo que quiero, sobre cómo veo el mundo. Isabella sintió que el corazón le latía con fuerza, pero intentó mantener la calma. Alejandro, ¿qué estás diciendo? Se acercó un paso y sus ojos se encontraron con los de ella. Quiero decirte que parece que siento algo por ti, Isabella. Algo más que admiración o respeto profesional. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Isabella se quedó paralizada, intentando comprender sus palabras. Alejandro, siempre seguro y arrogante, parecía vulnerable por primera vez. Es que, empezó a decir, mientras sus pensamientos se dispersaban en distintas direcciones. Alejandro asintió, sintiéndose incómodo. Sé que no esperaba que fuera fácil, pero tenía que decírtelo.
No quiero que interfiera en nuestro trabajo, y si prefieres hacer como si esta conversación nunca hubiera ocurrido, lo entiendo. Isabella respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Necesito tiempo para reflexionar. Este proyecto es muy importante para mí y no quiero que nada lo ponga en peligro. Alejandro esbozó una sonrisa forzada. Por supuesto, solo quería que lo supieras. En los días siguientes, se creó una extraña tensión entre ellos. Alejandro se volvió más reservado, evitando conversaciones innecesarias y concentrándose en los preparativos del restaurante. Isabella, por su parte, intentaba no prestar atención. Una tarde, mientras ajustaba los últimos detalles de la presentación del menú para la inauguración, Isabella notó que Alejandro estaba más cerca de lo habitual. Se ofreció a ayudarla con algo sencillo, pero se quedó cerca de ella más tiempo del debido. Era evidente que intentaba restablecer la antigua relación entre ellos, pero Isabella sabía que nada volvería a ser como antes. La noche antes del estreno, Alejandro llamó a Isabella y la invitó a una reunión de última hora en un restaurante. Cuando llegó, lo encontró solo en el comedor, observando en silencio. Parecía sumido en sus pensamientos, pero se dio la vuelta al oír sus pasos. «Gracias por venir», le dijo acercándose a ella. «Dijiste que era urgente», respondió Isabella, tratando de ocultar su vergüenza. Alejandro señaló una de las mesas y le indicó que se sentara. Una vez sentados, habló. «Solo quería asegurarme de que estuviéramos de acuerdo antes de mañana. Este restaurante es algo más que un negocio para mí. Es algo que hemos construido juntos, y quiero que sepas lo mucho que significa para mí». Isabella sintió una oleada de emoción ante sus palabras. Comprendió que se refería al restaurante, pero también se dio cuenta de que había algo más detrás. «Para mí también significa mucho», dijo sinceramente. «No podía imaginar trabajar en algo tan significativo aquí, y en cierto modo te lo debo a ti». Alejandro sonrió ligeramente, «Y yo te debo mucho, Isabella», añadió, «más de lo que puedo expresar». El silencio que siguió fue diferente al anterior. No había incomodidad entre ellos, pero el aire estaba lleno de lo no dicho. Isabella se dio cuenta de que tenían muchos asuntos que resolver, tanto sobre el proyecto como sobre los sentimientos que habían surgido entre ellos. A medida que se acercaba la inauguración, se dio cuenta de que el restaurante sería el comienzo de una nueva etapa en su vida. Sin embargo, mientras se preparaba para su futuro profesional, también tenía que enfrentarse a sus sentimientos y a los de Alejandro. Por fin había llegado el gran día. El restaurante lucía inmaculado, con una suave luz que iluminaba las mesas cuidadosamente dispuestas. El aroma de las hierbas frescas del jardín interior se mezclaba con el de la comida que salía de la cocina. La vista reflejaba el esfuerzo de semanas de duro trabajo. Isabella sintió el peso de la responsabilidad, pero también un orgullo que no podía ocultar. En la cocina, recogiendo ingredientes y comprobando que la comida estaba servida, se dio cuenta de que Alejandro entraba en la sala. Iba impecablemente vestido, pero en su mirada se leía una mezcla de nerviosismo y expectación. «¿Estás lista?», preguntó acercándose a ella. Isabella sonrió ligeramente. «Creo que sí». «¿Y tú?». Alejandro soltó una corta pero contundente carcajada. «Si dijera que sí, estaría mintiendo, pero contigo tenemos más posibilidades de éxito». Isabella levantó las cejas, sorprendida. «Eso es casi un cumplido». «No es casi, sino un cumplido en toda regla, Isabella. Te lo mereces. Este lugar existe gracias a ti». Ella apartó la mirada un momento, sintiendo la calidez de sus palabras. Antes de que pudiera responder, un camarero entró en la cocina, anunciando la llegada de los primeros invitados. El comedor se llenó rápidamente. Los críticos gastronómicos y la alta sociedad estaban sentados en sus mesas, y el personal servía los aperitivos y las bebidas con precisión. Isabella observaba desde la cocina, asegurándose de que cada plato se servía a la perfección.
Sabe que esta velada puede determinar el futuro del restaurante. Fuera, Alejandro saludaba a los comensales con confianza, pero su mirada buscaba a menudo a Isabella. Cada vez que la veía, una extraña sensación de alivio le envolvía, como si ella fuera su ancla en esta velada llena de expectación. En mitad del servicio, uno de los famosos críticos del restaurante pidió ver al chef encargado del menú. Alejandro se dirigió a la cocina y llamó a Isabella. «Tienes un admirador», le dijo con una sonrisa. «Uno de los críticos más influyentes quiere hablar contigo». Isabella vaciló. «No estoy segura. ¿Y si no le gusta algo?». Alejandro le puso suavemente una mano en el hombro, cogiéndola desprevenida. «Le gustará. Confía en mí. ¿Estás preparada?». Isabella respiró hondo y asintió con la cabeza, siguiendo a Alejandro al vestíbulo. El encuentro con el crítico fue breve pero intenso. Isabella respondió a sus preguntas con seguridad y pasión, hablando de sus fuentes de inspiración para crear platos y de la importancia de utilizar ingredientes locales. Cuando el crítico sonrió e hizo un comentario positivo, Isabella sintió que se quitaba un gran peso de encima. Alejandro miraba desde la barrera, claramente satisfecho. Cuando Isabella volvió a la cocina, él ya la estaba esperando. «Te dije que estabas lista», le dijo con una sonrisa sincera. Isabella rió, todavía embargada por la emoción. «Supongo que esta vez tenías razón». Alejandro soltó una risita, pero luego su expresión se tornó rápidamente seria. «Eres increíble, Isabella. No hay otra forma de describirlo que lo que has hecho aquí». Ella lo miró fijamente, con una oleada de emociones contradictorias creciendo en su interior. Antes de que pudiera responder, un camarero entró en la sala para indicar la necesidad de un servicio básico e Isabella se retiró rápidamente, sumergiéndose de nuevo en su trabajo. Al final de la velada, los últimos comensales abandonaron el restaurante, elogiándolo y prometiendo volver. El restaurante estaba casi vacío excepto por Alejandro e Isabella, sentados en una de las mesas entre platos vacíos y vasos olvidados. «Lo hemos conseguido», pronunció Isabella, mirando a su alrededor. Alejandro asintió, mirándola fijamente. «Lo habéis conseguido. Este lugar es un reflejo de ti, Isabella. Fuerte, auténtica y única». Isabella rió suavemente. «No te imagino diciéndole eso a nadie más». «Porque yo no lo haría», respondió Alejandro, con voz más suave. Ella lo miró y notó la tensión en su mirada. Antes de que apartara la mirada, Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella. «Sé que ya lo he dicho antes, pero no puedo evitarlo. Significas mucho más para mí que este restaurante», admitió con una voz llena de sinceridad. Isabella sintió que el corazón se le aceleraba, pero guardó silencio. Había algo en los ojos de Alejandro que no la dejaba apartarse. Era una vulnerabilidad que nunca antes había visto en él. «Alejandro», comenzó a decir titubeando, «no sé si estoy preparada para esto. Aún estoy tratando de entender qué significa todo esto». Él asintió lentamente, sin apartarla. «No pasa nada. No necesitas decidir nada ahora mismo. Solo necesito que sepas cómo me siento». Los días siguientes a la gran inauguración fueron un torbellino. El restaurante fue un éxito rotundo y recibió elogios de críticos y clientes por igual. Las mesas para las semanas siguientes estaban totalmente reservadas y el nombre de Isabella ya se mencionaba como una de las estrellas emergentes del mundo culinario. Pero a pesar de la prosperidad del restaurante, Isabella se encontraba en un estado de conflicto interno. Las palabras de Alejandro la noche de la inauguración seguían resonando en su cabeza, mezcladas con las complejas emociones que experimentaba. Había una conexión innegable entre ellos, pero también un miedo profundo, el miedo a cómo podría afectar a todo lo que habían construido juntos. Una tarde, mientras Isabella hacía inventario en la cocina, Alejandro la sorprendió. Iba vestido de forma más informal que de costumbre, sin el traje que a menudo le hacía parecer tan distante.
Había una sensación de vulnerabilidad en la expresión de su rostro. ¿Podemos hablar?, preguntó rompiendo el silencio. Isabella dejó de estudiar y asintió. Se limpió las manos con una toalla y se sentó en uno de los taburetes de al lado. Alejandro parecía nervioso, algo que ella rara vez veía en él. Sé que el descubrimiento es solo el principio. Tenemos mucho trabajo por delante, pero necesito hablar de nosotros, de lo que dije la otra noche. Isabella respiró hondo, sintiendo el peso de la conversación que había estado evitando. No sé qué decir, Alejandro. Todo sucedió tan rápido. Ese restaurante, la forma en que trabajamos juntos, no es fácil de digerir, de entender. Lo sé, y no quiero presionarte, pero, Isabella, no puedo fingir que no me siento así. Has cambiado mi forma de ver el mundo, lo que es importante para mí, y por primera vez quiero algo que no tiene nada que ver con los negocios o el éxito. Isabella sintió que se le ponían los ojos vidriosos, pero mantuvo la compostura. Alejandro, trabajar contigo ha sido lo más desafiante y sorprendente que he hecho nunca, pero mezclar eso con los sentimientos es arriesgado. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si perdemos todo lo que hemos construido? Alejandro le sostuvo la mirada, con voz baja pero firme. Entiendo tu preocupación, pero lo que hemos creado es algo más que un restaurante. Es más que eso. Si estás dispuesta a darle una oportunidad, prometo hacer todo lo posible para no arruinarlo. Isabella sintió un nudo en la garganta. Su sinceridad era poco habitual en Alejandro García, y ella sabía que no era una decisión para tomar impulsivamente. Alejandro volvió a asentir, aceptando su respuesta. Esperaré, decidas lo que decidas. Los días siguientes a la gran inauguración fueron un torbellino. El restaurante fue un éxito rotundo y recibió elogios de críticos y clientes por igual. Las mesas para las semanas siguientes estaban totalmente reservadas y el nombre de Isabella ya se mencionaba como una de las estrellas emergentes del mundo culinario. Pero a pesar de la prosperidad del restaurante, Isabella se encontraba en un estado de conflicto interno. Las palabras de Alejandro la noche de la inauguración seguían resonando en su cabeza, mezcladas con las complejas emociones que experimentaba. Había una conexión innegable entre ellos, pero también un miedo profundo, el miedo a cómo podría afectar a todo lo que habían construido juntos. Una tarde, mientras Isabella hacía inventario en la cocina, Alejandro la sorprendió. Iba vestido de forma más informal que de costumbre, sin el traje que a menudo le hacía parecer tan distante. Había una sensación de vulnerabilidad en la expresión de su rostro. ¿Podemos hablar?, preguntó rompiendo el silencio. Isabella dejó de estudiar y asintió. Se limpió las manos con una toalla y se sentó en uno de los taburetes de al lado. Alejandro parecía nervioso, algo que ella rara vez veía en él. Sé que el descubrimiento es solo el principio. Tenemos mucho trabajo por delante, pero necesito hablar de nosotros, de lo que dije la otra noche. Isabella respiró hondo, sintiendo el peso de la conversación que había estado evitando. No sé qué decir, Alejandro. Todo sucedió tan rápido. Ese restaurante, la forma en que trabajamos juntos, no es fácil de digerir, de entender. Lo sé, y no quiero presionarte, pero, Isabella, no puedo fingir que no me siento así. Has cambiado mi forma de ver el mundo, lo que es importante para mí, y por primera vez quiero algo que no tiene nada que ver con los negocios o el éxito. Isabella sintió que se le ponían los ojos vidriosos, pero mantuvo la compostura. Alejandro, trabajar contigo ha sido lo más desafiante y sorprendente que he hecho nunca, pero mezclar eso con los sentimientos es arriesgado. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si perdemos todo lo que hemos construido? Alejandro le sostuvo la mirada, con voz baja pero firme. Entiendo tu preocupación, pero lo que hemos creado es algo más que un restaurante. Es más que eso. Si estás dispuesta a darle una oportunidad, prometo hacer todo lo posible para no arruinarlo. Isabella sintió un nudo en la garganta. Su sinceridad era poco habitual en Alejandro García,
y ella sabía que no era una decisión para tomar impulsivamente. Alejandro volvió a asentir, aceptando su respuesta. Esperaré, decidas lo que decidas. Una tarde, mientras Isabella ultimaba los planes para un evento privado, Clara, una de las camareras, la interrumpió. Isabella, hay alguien que quiere verte. Dijo que era muy importante. No esperaba a nadie. Cuando entró en la recepción, se encontró con una mujer sofisticada de expresión tensa. En sus ojos se leía una mezcla de determinación e indignación. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó Isabella, tratando de mantener la cortesía. La mujer levantó la barbilla como si se preparara para la batalla. Me llamo Lucía. Necesito hablar con usted sobre Alejandro García. A Isabella se le revolvió el estómago. El nombre de Alejandro nunca había sido fácil, y la forma en que Lucía lo dijo hizo que su corazón latiera más rápido. Vale, podemos hablar en el despacho, sugirió. Lucía asintió y se dirigieron al despacho de arriba. Una vez sentadas, Lucía fue directa al grano. No sé cuánto conoces a Alejandro, pero tiene una reputación. Se le da bien utilizar a la gente y luego deshacerse de ella. Tú eres una de ellas. Isabella parpadeó, intentando comprender lo que se decía. Lo siento, pero creo que se equivoca. Alejandro es mi socio. Y lo que hemos construido aquí, lo hemos construido juntos. Lucía dejó escapar una risa corta y amarga. ¿Socio? Eso me dijo a mí también. Hace 3 años, cuando me convenció para que invirtiera en un proyecto que abandonó en cuanto no me necesitó. Isabella sintió un nudo en la garganta. Conocía el turbulento pasado de Alejandro, pero la fuerza con la que Lucía pronunció aquellas palabras la hizo interrogarse. No sé qué pasó entre vosotros dos, pero Alejandro ha sido sincero conmigo, respondió con menos seguridad de la que le hubiera gustado. Sus ojos se clavaron en Isabella. Solo digo que tengas cuidado. Es encantador, pero en cuanto algo o alguien deja de serle útil, Alejandro no duda en cortar por lo sano. Lo sé, lo he experimentado. Cuando Lucía se marchó, Isabella permaneció sentada en el estudio, sintiendo el peso de la conversación. Sabía que debía ignorar las palabras de la desconocida, pero la incertidumbre se apoderó de ella. ¿Qué sabía realmente de Alejandro, aparte de lo que mostraba día tras día? Esa noche, mientras cerraban el restaurante, Alejandro notó que Isabella estaba más callada que de costumbre. ¿Estás bien?, le preguntó, acercándose. Isabella dudó, pero decidió que tenía que hablar con él. Una mujer llamada Lucía vino a verme hoy. Dijo que hace años la usaste para un proyecto y luego la tiraste. La expresión de Alejandro cambió y se pasó la mano por la cara, visiblemente alterado. ¿Lucía? Sabía que llegaría este día. Suspiró y apartó la silla para sentarse a su lado. ¿Qué te dijo exactamente? Isabella lo contó todo sin omitir un solo detalle. Cuando terminó, Alejandro parecía más serio que nunca. Lucía no miente exactamente, admitió, pero no es tan sencillo como ella lo cuenta. ¿Así que la utilizaste?, preguntó Isabella con el corazón encogido. Alejandro negó con la cabeza. No fue así. Éramos socios en el mismo proyecto, pero nuestras visiones eran completamente distintas. Cuando me di cuenta de que no iba a funcionar, decidí marcharme. Fue brusco, y sí, le dolió, pero nunca quise hacerle daño. Solo hice lo que creí correcto en ese momento. Isabella estudió su rostro, tratando de encontrar siquiera un atisbo de deshonestidad. Parecía sincero, pero había algo en la situación que la inquietaba. Así que le preguntó, ¿qué me garantiza que no me harás lo mismo? Alejandro la miró, la tensión entre ellos iba en aumento. Tú, Isabella, tú eres la garantía. Lo que tenemos, lo que hemos construido juntos, no se parece a nada que haya hecho antes, y si eso no basta para convencerte, no sé qué más puedo hacer. Isabella quería creer a Alejandro,
pero las palabras de Lucía seguían resonando en su cabeza. Sin embargo, decidió darle una oportunidad, pues ya había demostrado ser digno de confianza. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para una degustación con nuevos inversores, una llamada sorprendió a Isabella. «Es de la revista Gourmet Luxury», dijo Isabella, tendiéndole el teléfono. Isabella contestó y el periodista que estaba al otro lado fue directo al grano. «Buenos días, Isabella. Estamos escribiendo un artículo sobre el éxito de su restaurante, pero también hemos recibido información sobre algunas asociaciones anteriores del señor García que no acabaron bien. Nos gustaría saber su opinión sobre cómo fue trabajar con él». A Isabella se le revolvió el estómago. Parecía una trampa, pero sabía que debía proceder con cautela. Aprecia mucho el trabajo en equipo. Lo que hemos construido aquí se ha conseguido con mucha dedicación por ambas partes, y los resultados hablan por sí solos, respondió en tono neutro. El periodista hizo algunas preguntas más, pero Isabella consiguió terminar la conversación sin dar ninguna información comprometedora. Cuando le contó la conversación a Alejandro, este se mostró visiblemente molesto. «Parece que Lucía intenta arruinar públicamente mi reputación», dijo apretando los puños. «Sabía que me guardaba rencor, pero esto es demasiado. Quizás deberías hablar con ella», sugirió Isabella vacilante. Alejandro la miró con evidente reticencia. «No sé si me escuchará, pero quizá tengas razón». Por la noche, Alejandro quedó con Lucía en un café tranquilo. Isabella no sabía qué esperar, pero esperaba que fuera sincero. Cuando Alejandro regresó, parecía más tranquilo. «Hablamos», dijo al encontrar a Isabella en el restaurante. «Creo que he conseguido aclarar algunas cosas. No sé si me perdonará, pero al menos sabe que no era mi intención hacerle daño». Isabella vio la sinceridad en sus ojos y por primera vez desde la visita de Lucía sintió que podía respirar más tranquila. Con el conflicto con Lucía aparentemente resuelto, Isabella sintió que las cosas volvían a la normalidad. Sin embargo, la presión externa sobre el restaurante no hacía más que aumentar. Con su éxito meteórico, el público y los medios de comunicación estaban más atentos que nunca, y cualquier paso en falso podría significar el desastre para todo lo que ella y Alejandro habían construido. Una tarde, mientras Isabella repasaba los informes de situación en su despacho, Clara la interrumpió con una llamada urgente. «Isabella, tienes que ver esto. Está en todas las redes sociales», dijo con voz tensa. Isabella se apresuró a entrar en la recepción, donde Clara sostenía un portapapeles abierto con la página de noticias. El titular dejó a Isabella boquiabierta: «Asociaciones rotas y promesas incumplidas». El artículo detallaba varias historias relacionadas con Alejandro, incluida la de Lucía. Aunque no mencionaba nada ilegal o manifiestamente poco ético, el tono del artículo pintaba a Alejandro como un manipulador que utilizaba a la gente para conseguir sus objetivos. El artículo también aludía al restaurante, sugiriendo que Isabella podría ser la próxima víctima de Alejandro. Isabella sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Se dio cuenta de que se trataba de un ataque contra Alejandro, pero también de lo mucho que podía perjudicar al restaurante. Alejandro no tardó en llegar, claramente consciente de la situación. Entró en el despacho con una expresión tensa pero decidida. «¿Has visto eso?», preguntó, dejando la chaqueta sobre una silla. Isabella asintió, cruzándose de brazos. «Lo he visto. Es malo, Alejandro. No solo para ti, sino para el restaurante». Alejandro respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Lo sé, y lo investigaré. Ya me he puesto en contacto con mis abogados para ver cómo podemos responder». Isabella lo observó unos instantes, buscando signos de duda o culpabilidad. Pero Alejandro parecía realmente preocupado. «¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos proteger el restaurante de esto?», le preguntó. Alejandro la miró y su rostro se suavizó un poco. «Seguimos trabajando. Hacemos lo que mejor sabemos hacer».
Vamos a demostrar que un restaurante no es solo un nombre o un titular. Se trata del trabajo que hacemos aquí, y nada nos lo puede quitar. En los días siguientes, Isabella y Alejandro redoblaron sus esfuerzos para que el restaurante siguiera funcionando sin problemas. Decidieron que la mejor respuesta sería un éxito continuado. Sin embargo, la mirada crítica y las constantes preguntas de los medios empezaron a hacer mella en la moral del personal. Una tarde ajetreada, uno de los clientes pidió hablar con Alejandro. Isabella se quedó a un lado, observando su interacción. «Señor García, ¿qué tiene que decir sobre las denuncias?», preguntó el cliente, claramente más interesado en los cotilleos que en la comida. Alejandro mantuvo la calma, pero Isabella se dio cuenta de lo mucho que le molestaba. «Toda mi atención se centra en este restaurante y en asegurarme de que tenga una experiencia memorable», respondió, con un tono educado pero firme. El cliente pareció satisfecho con la respuesta, pero Isabella sabía que Alejandro estaba cerca del límite. Esa misma noche, Isabella encontró a Alejandro en el jardín del restaurante. Estaba sentado en uno de los bancos y miraba al horizonte, claramente tratando de dar sentido a todo lo que había pasado. «¿Estás bien?», preguntó ella, acercándose a él. Alejandro suspiró, pero no la miró inmediatamente. «No, estoy cansado, Isabella. Cansado de que me vean como algo que no soy. Sé que he cometido errores en el pasado, pero no soy el hombre que dicen que soy». Isabella se sentó a su lado y guardó silencio unos instantes antes de contestar. «Lo sé. Veo cómo eres ahora. Y sinceramente, creo que este restaurante es tu oportunidad de mostrárselo al mundo». Alejandro por fin la miró, la gratitud se leía en sus ojos. «¿Lo crees?». Isabella asintió, sin dejar de mirarle. «Lo creo, y lucharé por ello tanto como tú». Al día siguiente, se presentó una oportunidad inesperada. Un conocido crítico gastronómico, que hasta entonces había ignorado la agenda del restaurante, vino de visita. Isabella y Alejandro sabían que esto podía cambiar todo el panorama que les rodeaba, pero el nerviosismo era palpable. Isabella pasaba horas en la cocina, asegurándose de que cada plato estuviera perfecto. Cuando llegó el crítico, Alejandro le saludó personalmente, tratando de destilar confianza y profesionalidad. El servicio fue impecable y, a medida que el crítico probaba cada plato, Isabella sentía que el corazón se le hundía en la garganta. Tras la cena, el crítico pidió hablar con ambos. «Debo admitir que esta es una de las mejores cenas que he tenido», dijo con una sonrisa de satisfacción. «Habéis creado aquí algo extraordinario». Isabella casi suspiró aliviada, y Alejandro sonrió, genuinamente emocionado. «Muchas gracias. Significa mucho para nosotros», respondió Alejandro. El crítico hizo algunas preguntas sobre el concepto del restaurante y su asociación. Isabella habló con entusiasmo del trabajo en equipo y la dedicación que habían puesto en el proyecto. Cuando el crítico se marchó, prometiendo comentarios positivos, Isabella sintió que habían ganado la batalla. Esa misma noche, Isabella y Alejandro celebraron su éxito con una copa de vino en la sala vacía de un restaurante. «Creo que lo hemos conseguido», dice Alejandro levantando su copa. Isabella sonrió y chocó su copa con la de él. «Ha funcionado, pero no debemos bajar la guardia». Alejandro asintió, pero su expresión se suavizó. «Isabella, no podría haberlo hecho sin ti. No solo con el restaurante, sino con todo esto». Isabella sintió que el corazón se le aceleraba. Antes de que pudiera responder, Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida», confesó, con la voz baja pero llena de emoción. Isabella se quedó inmóvil un instante, pero finalmente se permitió una tímida sonrisa. «Y tú tampoco estás tan mal, García». Alejandro se echó a reír y, por primera vez en semanas, ambos se permitieron relajarse, dándose cuenta de que juntos podrían hacer frente a cualquier dificultad.
Las semanas que siguieron al éxito del restaurante fueron ajetreadas pero llenas de logros. Las críticas favorables de un conocido crítico atrajeron un flujo constante de clientes y consolidaron la reputación del restaurante como uno de los mejores de la ciudad. Isabella y Alejandro estaban más unidos, aunque el ritmo de trabajo seguía siendo agotador. Una tarde, mientras repasaba informes en la oficina, Alejandro se levantó de repente y se apoyó en la ventana, observando la calle. «Necesitamos un descanso», dijo sin dejar de mirar a la calle. Isabella, que había estado concentrada en los números, levantó la vista, confusa. ¿Un descanso? El restaurante está en su punto álgido de popularidad ahora mismo, tenemos todo reservado para los próximos 2 meses, y... Alejandro se volvió y la interrumpió con una sonrisa. Exacto. Llevamos trabajando sin parar desde el principio del proyecto. Creo que nos merecemos unos días de descanso. Isabella frunció el ceño. ¿Y qué sugieres? Un viaje, respondió él como si fuera lo más obvio del mundo. Solos los dos. Desconectar, relajarnos y saborear el momento. A Isabella se le aceleró el corazón. La idea parecía surrealista, pero tentadora al mismo tiempo. ¿Dónde exactamente?, preguntó, tratando de parecer indiferente. Alejandro sonrió, con una mezcla de misterio y emoción reflejada en su rostro. Es una sorpresa. Recoge tus cosas. Nos vamos mañana temprano. A la mañana siguiente, Isabella esperó ansiosa en el vestíbulo del edificio a que llegara el coche de Alejandro. Él salió del coche, vestido de forma más informal que de costumbre, y abrió la puerta del copiloto delante de ella. ¿Lista?, preguntó. Isabella rió, todavía intrigada. Creo que sí, pero aún no me has dicho a dónde vamos. Una sonrisa juguetona apareció en sus labios. Confía en mí. Horas más tarde, el coche se detuvo frente a una encantadora casa de campo junto al lago. El paisaje era impresionante, las montañas rodeaban el agua cristalina y el sonido de los árboles mecidos por el viento creaba una atmósfera de tranquilidad. Isabella se quedó sin palabras. Esto es increíble, dice al salir del coche. Alejandro, que llevaba las maletas, sonrió, complacido por su reacción. Pensé que un lugar como este sería perfecto para desmayarnos. Isabella recorrió con la mirada la cabaña, el lago y el paisaje circundante, sintiéndose como en otro mundo, lejos de las presiones del restaurante y las expectativas externas. Finalmente, dijo, después de que se instalaran, Alejandro sugirió que pasáramos la tarde explorando los alrededores del lago. Caminaron por senderos sombreados donde el canto de los pájaros y el aroma de las flores silvestres creaban una atmósfera casi mágica. Isabella se sintió más relajada que en meses. Sabes, nunca te imaginé como alguien a quien le gustara la paz y la tranquilidad, bromeó mientras caminaban. Alejandro se rió. Supongo que no me conoces tan bien como crees. Tengo un lado que la mayoría de la gente nunca ve. Quizá esté empezando a mostrártelo. El corazón de Isabella se aceleró ante sus palabras, pero decidió mantener su humor ligero. Bueno, este lado tuyo es mucho más agradable que el que da órdenes en el restaurante. Alejandro soltó una sonora carcajada, sacudiendo la cabeza. Supongo que me lo merezco. Aquella noche Alejandro preparó una cena sencilla pero deliciosa en el porche de la cabaña. Una suave luz iluminaba la mesa y la fresca brisa del lago creaba un ambiente acogedor. Isabella no pudo contener una sonrisa al verle tan relajado, era un marcado contraste con el Alejandro que había conocido hacía unos meses. ¿Qué tal el viaje?, le preguntó, sirviéndole vino en la copa. Me ha gustado mucho, respondió Isabella con sinceridad. Creo que es exactamente lo que necesitaba. Alejandro levantó su copa. Por nosotros y por lo que hemos construido juntos. Isabella levantó también la suya, sintiéndose completamente a gusto. Por nosotros. Después de cenar, se dirigieron a la orilla del lago,
donde Alejandro había encendido una pequeña hoguera. Se sentaron uno al lado del otro, observando el baile de las llamas mientras las estrellas aparecían en el cielo. «Sabes, cuando abrimos el restaurante, nunca pensé que acabaríamos aquí», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Isabella lo miró con curiosidad. «¿Aquí? ¿Quieres decir en este sitio?» Alejandro negó con la cabeza. «Aquí, así, trabajando juntos, confiando los unos en los otros, creando lo que es tan único para nosotros». Isabella sonrió, percibiendo la sinceridad en sus palabras. «Yo tampoco lo creía, pero en el fondo siempre supe que formábamos un buen equipo, incluso cuando tú eras imposible». Alejandro soltó una risita, pero enseguida se puso serio. «¿Y ahora, qué crees que somos?» A Isabella se le aceleró el corazón. Era una pregunta que llevaba semanas haciéndose, pero que nunca se había atrevido a responder. «Creo que somos más que compañeros. Más que amigos». Hizo una pausa, mirando al fuego. «Pero a dónde nos llevará eso, aún no lo sé». Alejandro guardó silencio un momento y luego se inclinó ligeramente hacia ella. «Podemos averiguarlo juntos». Isabella se volvió hacia él y, antes de que pudiera decir nada, Alejandro la besó. Fue un momento lleno de emoción, como si por fin se hubieran derrumbado todas las barreras que los separaban. Cuando se separaron, Isabella lo miró, aún sin darse cuenta de lo que había pasado. «Ha sido inesperado». «Tal vez, pero creo que ya era hora». Isabella no pudo evitar sonreír. Por primera vez en meses, sentía que todo iba como ella quería. ¿Qué te pareció la historia de Isabella y Alejandro? ¿Cuál fue tu momento favorito? ¿O tal vez tienes una idea para la próxima historia? Gracias a tu apoyo, estas historias de amor, redención y segundas oportunidades continuarán. Recuerda que nunca es tarde para empezar de cero. Permanece atento y sigamos explorando juntos las profundidades del corazón humano.